Hola primero básico, ¿cómo están niños y niñas? Espero que súper bien el día de hoy, porque hoy en Ciencias Naturales continuaremos viendo las características que tienen los materiales. Veamos. En la clase anterior vimos que hay materiales frágiles o hay materiales que son resistentes. Cuando hablamos de materiales frágiles, como por ejemplo el vidrio, la greda o la cerámica, son aquellos materiales que se rompen si se caen. En cambio, los materiales resistentes, como la tela, el metal, la madera o la goma, o también el plástico, estos materiales no se rompen si se caen. También habíamos visto que hay materiales flexibles o más bien rígidos. Los materiales flexibles se pueden doblar fácilmente, no se rompen. En cambio, los materiales rígidos no se pueden doblar, como este niño está tratando de doblar esa cuchara de palo. Por otro lado, hay materiales opacos o materiales transparentes. Cuando hablamos de materiales transparentes, como el plástico o el vidrio, simplemente podemos ver a través de ellos. En cambio, los materiales opacos como el metal, el cartón y la madera, no podemos ver a través de ellos si quisiéramos hacerlo. ¿Cuál entonces es el objetivo de la clase del día de hoy? Hoy vamos a experimentar las características de los materiales para distinguir si son permeables o impermeables. Unas palabras un poco difíciles de pronunciar, pero no imposibles de aprender. Imaginemos que el día está nublado, ya el día está nublado, y de pronto comienza a llover, tal como acá le está lloviendo a Finn y a Jake. ¿Cómo se protegerían del frío? ¿Cómo se protegerían del frío? ¿Con qué material cubrirían una bicicleta para que en días de lluvia no se moje? ¿La cubrirían con papel? ¿La cubrirían con cartón para que no se moje? ¿La cubrirían con plástico? ¿Con metal? ¿Con qué la cubrirían para que no se moje en días de lluvia? ¿Se han preguntado alguna vez y aparecen aquí estos perritos preguntándose qué materiales son permeables o impermeables? ¿Han escuchado alguna vez un impermeable? ¿O qué función tiene un impermeable? Nos ayuda a prevenir la lluvia, más que nada a mojarnos. Por eso la palabra impermeable, es decir, que no deja pasar el agua. Veamos si es así. Cuando hablamos de materiales impermeables, por ejemplo, el plástico, el vidrio o el metal, quiere decir que no dejan pasar el agua a través de ellos. Yo, por más que trate de mojar el plástico, el vidrio y el metal, el agua no va a pasar a través de ellos. En cambio, los materiales permeables, como la tela, el cartón o el papel, dejan pasar el agua a través de ellos. Yo mojo la tela y la tela va a dejar pasar el agua, el cartón lo mismo y el papel también. Tal como lo vimos en nuestra clase consultiva con el barquito de papel que yo intenté mojar en un vaso de agua y el agua mojó el barco de papel. ¿Por qué? Porque el papel es permeable, es decir, deja pasar el agua a través del material. A ver, hagamos un pequeño experimento. ¿Qué consiste esto? Primero que todo, en un experimento necesitamos materiales. Material número uno, un trozo de bolsa plástica. Material número dos, un trozo de tela, ya un trozo de género. Material número 3, dos elásticos. Material número 4, dos vasos plásticos transparentes, es decir, que yo pueda ver al otro lado. Material número 5, un recipiente con agua. Material número 6, plumón o marcador.
Procedimiento. El paso 1, vamos a reunir todos estos materiales que necesitamos. Paso número 2. Veamos acá qué nos indica el paso 2. Paso 2 dice, tomen los vasos y cierren ambos vasos, uno con tela y el otro con el plástico. Amarren con el elástico de manera que los vasos queden tapados. Con el plumón escriban letra A y B en cada vaso, como lo vemos acá en este paso, cerrando acá uno con plástico, o sea, uno con tela y acá el otro con plástico. Y luego colocan un elástico para que queden bien selladitos. Paso número 3. Veamos lo que nos dice. Viertan el agua del recipiente en ambos vasos. Tal como los niños aparecen acá, van a vertir el agua en el vaso A y luego en el vaso B. Y por último, el paso 4. Observen en qué vaso cae el agua, si en el de tela o en el que tiene plástico. ¿En cuál irá a caer el agua? Háganlo y después lo comentamos en nuestra clase. Respondamos después de hacer ese experimento. ¿Qué material dejó pasar el agua? ¿Habrá sido el plástico o la tela? ¿Cuál es permeable, es decir, que deja pasar el agua? ¿El plástico o la tela? ¿Por qué crees que los forros de los cuadernos son de plástico? Los forros de los cuadernos, ¿por qué razón serán de plástico? ¿Cuál será su utilidad? Veamos este video sobre las propiedades de la materia. Ahí para que lo vean en sus casas. Por último, los materiales que me rodean. ¿Se han preguntado alguna vez cómo actúa el papel al contacto con el agua? ¿Cómo actuará el papel si yo lo coloco en contacto con el agua? Materiales nuevamente para hacer esta experiencia. Papel, 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 diferentes papeles, puede ser de cuaderno, de papel higiénico, una hoja de diario, papel. Y el segundo material, vemos aquí a esta ranita, agua, agua, agua. Entonces, dos materiales, papel y agua. Procedimiento. Paso 1. Reúnan los materiales y colóquenlos sobre la mesa. Paso 2. Observemos el papel. Observemos el papel. Al mirar a través del papel, ¿será transparente u opaco? Si lo doblo, ¿será el papel flexible o será rígido? Si lo lanzo al suelo, ¿será frágil o será resistente? ¿Qué sucederá entonces si sumerjo el papel al agua? ¿Qué sucederá? Paso 3. Sumerjan el papel en el agua. Luego, vamos a ir a hacer esas dos experiencias y luego que lo realicen, cuando nos reunamos en nuestra clase, vamos a comentar qué tal nos fue. Actividad. Realiza las páginas 118 a 121 de tu libro del estudiante. Y por último, desarrolla las páginas 64 a 68 del cuaderno de actividades y tienen relación con estos experimentos que hicimos en la casa. Por último, acá como está este monito ahí estudiando todo lo que hemos aprendido, repasa lo aprendido y resuelve el cuestionario. Vamos a repasar todo lo que vimos de las características de los materiales y luego vamos a resolver el cuestionario que está presente acá en clase. Ahí sigamos este ejemplo del monito ahí tratando, o sea, revisando todo lo aprendido. Y con eso, mis pequeños, que les vaya muy bien en el formulario y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Un besito, los quiero mucho y nos vemos.